Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Víctor, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Prende unas velas. Como verán en el título, quiero que hablemos un poco de cómo fue mi iniciación en la brujería o un poco de cómo se puede iniciarse a uno mismo en la brujería también. Así que sin más preámbulos, empezamos. Bueno, creo que este es un tema que en realidad yo ya he tocado en algún episodio, creo que sobre la espiritualidad, uno de los primeros. Em, pero no recuerdo si profundicé tanto en la práctica mágica y en la brujería en sí, en cuanto a mi conocimiento y cómo fui indagando. Era pandemia, recuerdo que era pandemia, yo tenía 15 años, estoy viejo, y estaba en TikTok literalmente. Buenas, ¿cómo anda? Mi nombre es Víctor y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Prende unas velas. Como verán en el título, quiero que hablemos de cómo fue mi iniciación o un poquito de cómo uno iniciarse en la brujería. Así que, sin más preámbulos, prende unas velas y empezamos. Bueno, quiero que hablemos de este tema creo que ya lo he tocado en algún episodio muy viejo sobre la espiritualidad. Hablé sobre mi experiencia con la espiritualidad porque yo crecí en un hogar espiritual desde que soy muy pequeño. Em, pero yo solito me fui adentrando en la brujería. Creo que lo he tocado como muy por encima, pero no hablé tanto sobre cómo me fui metiendo con la práctica mágica y cómo fui, sí, indagando en el tema. Recuerdo que era pandemia, recuerdo que era 2020, no sé qué hacía yo, no sé en qué horario de la madrugada, pero recuerdo que lo único que hacía era ver boludeces, jugar jueguitos y recuerdo que de repente mi For You page se empezó a llenar de muchas TikTokers conocidas sobre brujería. Que hoy en día, hasta hoy, las sigo, no sé si se acordarán de Rosita o una chica que se llamaba Kyla Indigo, que en paz descanse esa chica, no sé qué fue de ella. Me empezaron a salir video tras video tras video tras video. Y lo que recuerdo bien patente de esa época es la conexión que yo sentí a la hora de empezar a ver video tras video. Cómo salía un tema y yo no podía parar de sentirme como súper intrigado, pero a su vez como si perteneciera en ese ámbito. Recuerdo que se me hacía de un interés bárbaro y no es que yo estaba en esos momentos en mis épocas de estudio nerd, yo estaba en el secundario y la verdad que no hacía nada en lo absoluto, pero ese tema en particular, entender lo que es la brujería, lo que conlleva y de por sí la primera impresión que yo tuve de la brujería para mí fue como un recuerdo hermoso y como una conexión muy, no sé, literalmente muy mágica. Pocas cosas han captado mi atención de una manera tan intrigante. Podríamos decir que un recuerdito de vidas pasadas, no lo sé, pero yo recuerdo estar como muy intrigado en el tema. Querer estar horas estudiando e involucrándome en libros, en videos, veía muchos videos en ese momento porque había muchas creadoras de contenido muy relevantes, con mucha información. Recuerdo estar descargándome en links de Drive en PDF, que hoy en día los sigo teniendo y sigo a veces yendo a buscar y releerlos. Y recuerdo que empezó así, literalmente de puro interés y de puro estar un día a la madrugada scrolleando en el celular. En un momento normal de mi vida, recuerdo que inmediatamente que yo me empecé a informar, empecé a estudiar y empecé a tener ciertas bases sobre el tema. Yo empecé a crear contenido y empecé a meterme en la comunidad de Witch Talk, que sigo estando hoy en día. Las cosas no cambian. Sigo estando hoy en día y sigo creando contenido para esa comunidad, no solo como para público general, sino que me gusta bastante estar metido ahí en la comunidad de Witch Talk. Es decir, como la comunidad de TikTok dedicado para brujos y brujas, sobre todo para la modernidad, sobre todo. Recuerdo tocar los primeros temas sobre magia sexual. Recuerdo mi primera manifestación, creo que esto lo hablé, con magia sexual. Literalmente de mis primeras manifestaciones, yo literalmente ascendido de nivel inmediatamente porque
¿Quién va a ser de sus primeras manifestaciones con magia sexual? Fue increíble. Ese fue mi Venus en Escorpio expresándose a través de mí. Básicamente es hacer lo que uno tiene que hacer y visualizar una película conectando con sus emociones y en el momento de básicamente tenerlo muy patente. Yo con 15 años haciendo eso. Eh, pero funcionó y recuerdo que al día siguiente me desperté con mis TikToks haciéndose virales. Rápidamente lo abandoné porque cuando uno no está listo para sentirse como visto y para recibir atención, uno puede dejarlo y fue lo que me pasó. Aparte, un tema que hay que tener mucho en cuenta, que también lo he hablado, es la psicosis espiritual. Alguien que tiene 15 años y se mete en temas casi de forma obsesiva, claramente no es sano, así que lo dejé como por un año o dos, seguí observando sobre el tema, seguí estando al tanto en las redes sociales, pero no volví tanto con la práctica. Y así es como me metí. No creo que sea tan interesante, sí he sentido una conexión muy especial, casi que muy mágica. Fue una experiencia que recuerdo que me trajo muy al presente, porque, o sea, no solo fue como mi iniciación, por así decir, en la brujería, sino que fue básicamente mi despertar espiritual. Entonces fue como, me trajo mucho al presente y mucho a la conexión con el entorno y para tener 15 años y estar consciente de muchas cosas cuando todos están o jugando jueguitos o boludeando y haciendo cosas así, es como que yo sentí que entré en otro mundo. Pero bueno, la verdad que no me duró tanto, si bien he vuelto y si bien es una parte que quedó en mí y como que la tuve que volver a activar, en su momento la abandoné bastante rápido, diría. Creo que fue menos de un año todo ese proceso y más de un año abandonándolo. Pero bueno, ya serán 6 años de eso, así que estoy de vuelta. En cuanto a la iniciación en la brujería, mi iniciación en su momento no fue formal. Es decir, cuando uno habla de iniciación en la brujería, podemos entender como una iniciación literal. Podemos acudir a sacerdotes o a sacerdotisas de algún culto para iniciarnos a nosotros en la brujería. Podemos iniciarnos con espíritus o podemos justamente autoiniciarnos, pero mi iniciación en la brujería en ese entonces, que yo era, como dijera, pequeño, no fue formal y no necesariamente tiene que haber algún tipo de iniciación. Si bien la brujería en sus momentos y se conoce desde la historia que podía ser iniciática, hoy en día en la modernidad podemos decir, bueno, dejémonos de joder un ratito. Y creo que no tiene que ser del todo iniciática. Por lo menos en mi momento, para mí en su momento no fue formal. Fue más bien un meterme en el tema, estudiar, practicar. Ahí está. Esto igualmente tiene que ver con que si yo me metí en la brujería en ese entonces, yo no me consideré brujo literal hasta años después. Yo creo que hasta hace menos de 2 años yo no tuve el tupe de denominarme brujo porque requiere mucha práctica, mucho estudio. Entonces para alguien que empieza tan de pronto y encima no busca una iniciación formal en la brujería, particularmente dije, sí, creo que no hace falta iniciarnos, pero yo no sentí la necesidad de denominarme brujo hasta dentro de todo bastante poco. También hay que tener en consideración que no es fácil encontrar a alguien que te inicie, menos a una edad temprana. No es fácil aprender uno a contactar con el mundo espiritual cuando recién empieza, puede ser muy peligroso tanto espiritualmente, no sabes con lo que te estás metiendo espiritualmente y energéticamente, y mentalmente tampoco sabes, no tenés en discernimiento, no entendés probablemente mucho sobre el tema. Yo recuerdo que había momentos en donde quería soplar las velas y no se me apagaban, no se me apagaban, o cuando viste se te explota el vidrio porque el plato es de cerámica, es como que la mente automáticamente te hace pensar, ¡ah! Magia, no se apaga la vela, no se rompe el plato, digo, se rompe el plato. Y claro, si vos justamente usás un plato de cerámica que con el calor
explota, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, uno en esos momentos, en los primeros encuentros, puede tener una mente muy mágica, entonces en esos momentos puede ser complicado vos mismo iniciarte en la brujería porque hace falta primero conocimiento, contactos, en cierta forma una libertad para vivir tu vida y experiencia en la espiritualidad y en el camino mágico. Por lo tanto es un poco difícil iniciarse en la brujería cuando uno recién contacta a edad temprana. Recuerdo que bueno, esta iniciación mía, autoiniciación podemos decirle, fue empezando a leer, como todos, como leer Cómo ser una bruja moderna, los libros verdes, el libro de Raymond Buckland, todos los típicos. Recuerdo leer así en pispeadas muy poquito libros de demonología. No terminé para nada en esos senderos, no terminé para nada en la Wicca, no terminé para nada en esos caminos de principiante. Sin embargo, son muy buenos para vos tener una idea de cómo funciona hoy en día la brujería moderna y cómo funciona el sistema mágico de, bueno, la naturaleza, los elementos, la rueda, todos sistemas ubicanos, ¿no? Pero em, tenés una idea de la daga, herramientas ceremoniales, tenés un par de ideas con esos libros, también cómo intencionar un poco de la historia de la brujería a tu disposición, pero si vos te expandís en el mundo de la brujería, te das cuenta de que hay mucho más y hay mucha más raíz de la brujería. Que no tiene nada que ver con lo wicano o con el conocimiento principiante que suele ser también creado por otros brujos, por pseudo brujos muchas veces, y no tanto desde una perspectiva quizás académica, em, antropológica, de estudio, aunque sea tratados, grimorios, ni siquiera eso que vos podés absorber la información y hechizos de ahí. No, muchas veces son brujos o brujas plasmándote su propia experiencia y denominando a eso brujería, cuando creo que la brujería es mucho más que la experiencia personal y la gnosis personal de alguna persona. Así que si se están queriendo iniciar en la brujería, yo creo que lo primero que tienen que entender es, bueno, primero descubran esa llamita de interés, hagan lo que tienen que hacer, léanse cómo ser una bruja moderna y lo que ustedes quieran, pero a mi parecer, para ser brujo de manera literal, hay que entender una cosa en particular y después vos ya decidir qué es lo que haces. Entender a la entidad del diablo como algo existente y que forma parte de la identidad o del arquetipo de la bruja, después vos apartalo si es lo que vos querés para tu propio camino, y no demonizar o villanizar a las brujas negras, por así decir. Yo creo que si te metes en el camino mágico y vas a denominarte sobre todo bruja, las que hacen más maldad son más brujas que las brujas blancas. Entonces creo que por lo menos si vamos a utilizar el término para hacernos más interesantes, hay que entender también las dualidades de que una persona tiene un lado oscuro, una maldad en sí mismo, y hay gente que bueno, que usa la magia para el bien. Pero el término bruja les entra más a ellas o a ellos y a las personas que sí, que le rinden más culto a entidades más oscuras. Así que yo creo que en primer lugar, si quieres meterte en la brujería, tienes que sacarte ese estigma y ese miedito a reconocer lo oscuro. Yo recuerdo patente también que los primeros acercamientos a la brujería sí me dieron un poco de miedo, pero fue como medio un fetiche de, ay, esto me está dando miedo, pero me quiero involucrar, porque claro, sí, te metes en la brujería y te hablan de estos temas, te hablan del diablo, de Lucifer, te hablan de espíritus, y de por sí el primer contacto como con otro mundo da miedo, porque uno piensa que todo así lo estamos tocando y que todo el mundo es eso, pero da miedo pensar que existe otra cosa, sobre todo una entidad tan fuerte y supuestamente como malvada como el diablo.
pero el camino iniciático de la brujería puede ir muy de la mano con el diablo o con entidades, energías un poco más oscuras. La brujería no siempre es luz, de hecho yo creo que no es para nada luz, como hoy en día quieren hacerlo y con este, esta manera de abrir tanto el término de bruja. Sos hechicero, hechicera, mago, maga, eso es otra cosa. Y ahora hablando de mi iniciación real en la brujería, como dije, yo creo que también es autoiniciación, pero vino después de años de experiencia y años de no animarme. Aunque yo trabajo y le rindo devoción a deidades un poco más tónicas del helenismo, que no tiene mucho que ver en realidad con la brujería como tal. Yo siento que estas deidades a las que yo les rindo devoción y con las que trabajo me han ayudado en mi iniciación en la brujería. He aprendido a volar en espíritu, hoy en día lo sigo masterizando, pero he tenido mis primeros contactos con esas cosas, he experimentado lo que es el iniciarte en algo, el empezar a trabajar con esos espíritus y cómo tu energía y cómo tu recipiente te empieza a exigir como un cambio y te empieza a exigir despojarte de viejas carcasas para poder adquirir esa nueva identidad o esa nueva energía. Porque si hay entidades, o sobre todo creo que en el camino de la brujería, una vez iniciados podemos entender de que nosotros ya no somos tanto la persona que somos antes, éramos antes, y podemos entenderlo más como un camino en verdad energético. Y creo que cuando entendemos sobre nuestro camino energético, tomamos control de todas nuestras partes oscuras y tenemos control de todas nuestras partes que están como taponadas o sí, que están reprimidas en nuestro cuerpo. Entonces a veces creo que va a depender de con qué espíritu o de qué manera vos te estás autoiniciando. Pero creo que una vez que empezás a hacer esto, te empiezan a pedir distintas cosas o empezás a sentir un cuerpo que te estás queriendo despojar de algo para adquirir otra cosa, otra energía en vos. Creo que eso es la iniciación, es básicamente despojarte de tu vieja vida, por así decir, para entregarte a un camino en particular que va de la mano de una energía o una ética, una moral, de la mano de la práctica mágica en particular. Entonces quizás la persona que soy hoy en día no va de la mano con ese conocimiento o con ese arquetipo, esos colores, esas energías a las que yo me estoy entregando o le estoy siendo devoto. O cuando estás volando en espíritu y teniendo contacto con estas cosas, es muy interesante la experiencia mágica y cómo lo sentís en el cuerpo. No es tan mundano, sino que tiene más que ver con una experiencia puramente energética o brujil, que hay muchas cosas cuando hacemos el viaje, el vuelo en espíritu. Hay muchas cosas que nos empiezan a querer contactar e iniciarnos justamente también en ese vuelo del espíritu. Así que es otro mundo. Eh, es otro mundo realmente, pero creo que sí, de mi parte me he autoiniciado después de años, porque era muy chico, era muy pende, no me sentía listo. Hoy en día sí. Así que bueno, esta ha sido la forma en la que yo me inicié, me autoinicié relativamente hace poco. Como dije, ya me denominaba brujo hace 2 años aproximadamente, pero hace relativamente poco también empecé a iniciarme formalmente a practicar más los vuelos en espíritu, sí, dejar de estigmatizar el contacto con el otro mundo, con los otros velos. em, pero creo que esto también sucede cuando hay más control, cuando hay más discernimiento
y cuando hay más control de la mente y hay más estabilidad en uno mismo o madurez, porque uno no puede tener contacto con el otro mundo, con el mundo espiritual, no puede ir al cementerio, contactar con ancestros, con espíritus de alrededor tuyos. Hay veces que estaba con mi madre y de repente empezamos a decir que él era muerto. Y yo cuando cierro los ojos empiezo a verlos, empiezo a sentir, empiezo a tener como me empiezan a mandar mensaje de cómo son esos muertos. Y empieza a ver un olor. Eso me pasó una vez en realidad. Pero empieza a ver un olor, verlos en otros lados, ver a los animales, a tus ex mascotas que fallecieron, o que realmente se quieren contactar con vos para que vos empieces a hacer algo, que empieces a caminar para cierto lugar, que hagas cierta acción. Uno no puede hacer todo eso, contactar con eso, romper el velo, si no tiene la madurez y la educación en el tema. Porque no es sano y tu mente se te mete en el medio. Creo que no hay que obligarse a uno a querer ya estar en ese camino de manera tan profesional. Todo lleva su tiempo, lleva su estudio, su repaso. No hay que tener miedo a olvidarse y tener que volver a repasar, a estudiar. Así que es básicamente un camino y algo que hacemos con nuestra vida, ya sea porque alguien está aburrido como por verdadera intriga o conexión espiritual, lleva su determinado tiempo y no hay que obligarse porque nuestra carcasa, nuestro cuerpo, solo nuestro cuerpo va a decirnos cuando estamos lindos, cuando estamos listos o listas para empezar a purgar energía y que podamos empezar a contactar con el mundo espiritual, dejando de vivir una vida tan material. Solo nuestro cuerpo nos va a decir cuando estamos listos o listas para ese contacto. Espero que les haya gustado. Esto ha sido todo. Recuerden que tengo agenda abierta de tarot evolutivo y trabajos energéticos en el Instagram de mi podcast o en el link de mi WhatsApp. Nos vemos en el siguiente episodio de Prendete unas velas. Bye bye. Síganme en Instagram, El Brujo Escarlato, o en TikTok. Bye bye.